Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos qué capítulo nos traes hoy. Bueno, hoy traemos un capítulo bastante, bueno, no polémico, pero es un tema que hemos hablado varias veces. Es el tema del dinero. Entender exactamente qué es el dinero. Es un concepto, bueno, que se ha complejizado mucho, pero lo menciono porque, bueno, hay alguna anécdota, ¿no, Miguel? Que ya sabemos. Saldrá más adelante. Sí. En esencia, el concepto del dinero, nuestra tesis va a ser que ha sido complejizado de manera, de sobremedida, de una forma muy intencionada, especialmente para robar a las clases medias y a las clases trabajadoras. Las clases medias, por lo general, se sienten estafadas, no saben muy bien qué sucede, trabajan duro, ahorran, intentan prosperar, pero pasa el tiempo y su riqueza se va perdiendo. Nuestra tesis es que una gran razón por la que esto se produce es por el dinero estatal como existe a día de hoy. Claro. El dinero, y como está organizado todo, nos generan la inflación, que es un fenómeno, en todo caso, monetario, y es un impuesto. Ese es un impuesto que no se negocia, lo vamos a explicar ahora mejor más adelante. Y esa es la raíz por la que las clases medias cada vez viven peor y las clases trabajadoras cada vez viven peor. Sí, porque es curioso este concepto, ¿no? O sea, nos volvemos en principio más ricos todos, pero de repente a todos nos cuesta más vivir, esas clases medias cada vez lo están pasando peor. Entonces, de nuevo, nuestro objetivo aquí es explicar que una de las razones por las que esto es así es por el cómo está el dinero estatalizado a día de hoy. Entonces, vamos a explicar un poquito al principio qué es el concepto este del dinero, un poco la historia del dinero, y concluiremos al final un punto con cómo sería una sociedad en la cual el dinero fuera liberal. Entonces, lo primero, el dinero en sí, la definición más sencilla, es un medio común y generalmente aceptado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es común, es decir, que hay mucho de este tipo de dinero, pues imaginemos que puede ser el oro, por ejemplo, y generalmente aceptado es que mucha gente te lo acepta. Entonces, por contar un poco la historia, ¿el dinero cómo surge? El dinero surge de manera espontánea, y esto es la clave. No hay ningún Estado ni ningún ente central que se siente a diseñar el dinero como concepto, sino que surge porque existe una necesidad humana. Existen dos problemas principales cuando se intercambiaban bienes y servicios a través del trueque. El primero era el de la doble coincidencia. ¿Qué problema es este? Era, oye, yo ahora mismo tengo naranjas y tú tienes tomates, y yo quiero tomates, pero tú puede que no quieras naranjas. Con lo cual, podía haber una situación en la que no se daba esa doble coincidencia para el intercambio. Y segundo, la indivisibilidad. Imaginemos que yo pues tengo un molino enorme, ¿bien? Y quiero tomates, pero yo no te puedo vender una parte de ese molino. Entonces, obviamente, el problema de indivisibilidad también lo resolvía el dinero. Ejemplos de dinero que hay a lo largo de la historia. El dinero nos pensamos a día de hoy que únicamente pueden ser los billetes, pero a lo largo de la historia ha habido muchos tipos de dinero. En África y en China, más o menos allá por el 1200 a.C., existían las conchas. El oro o la plata en el antiguo Egipto, la sal por parte de los romanos, el tabaco en la Virginia Oriental. De hecho, hasta el punto en el que a día de hoy, en muchas de las cárceles que existen, una forma de dinero que se ha creado de forma espontánea ha sido el propio tabaco. Es decir, presos que no fuman demandan cigarrillos porque lo saben que los pueden intercambiar por otros bienes en un futuro. Entonces, surge este medio, que es una cosa que es de nuevo, o sea, yo puedo no querer oro, pero sé que se lo voy a poder dar a alguien para que me dé lo que yo quiero. Entonces, el dinero soluciona ese problema, pero como existe el problema del dinero, o sea, como existe la solución del dinero, ahora mismo ese dinero hay que guardarlo en algún sitio, con lo cual nace la banca. La banca nace únicamente para, oye, yo tengo dinero, pues te lo doy a ti, tengo un montón de oro, no lo quiero tener en casa y tener encima una serie de guardias que lo estén custodiando. Entonces te lo doy a ti y tú me das unos papelitos que dicen, oye, esto vale por la cantidad de oro que está en el banco. Pasa el tiempo y el Estado dice, oye, mira, esos billetes que podían llegar a sacar los bancos, pues no, los vamos a sacar únicamente nosotros. Es decir, los bancos te daban un billetito y decían, oye, en este banco hay este dinero y este banco lo valida. Pero ahora no, ahora dice el Estado, únicamente lo vamos a generar nosotros, esos billetitos. Y el dinero, para respaldar, nos vamos a quedar nosotros. Pero empezó a pasar el tiempo y se dio la situación, lo habréis oído algunos, es el evento de Bretton Woods en el año 1944, en el cual dijeron, oye, esto del oro me parece que no tiene mucho sentido. Entonces uno se pregunta, oye, si el Estado tiene el monopolio del dinero, bien, tiene el monopolio de los billetitos de euros,
y no hay oro detrás, entonces ¿por qué tiene valor el dinero? O sea, ¿por qué queremos ese dinero? La respuesta es porque el Estado tiene la potestad, ilegítima, por supuesto, pero la tiene, y lo hace a día de hoy, de quitarte tu dinero a través de impuestos en esos billetes. Con lo cual, tú necesitas al final del mes o al final o cada vez que vayas a hacer un pago, esos billetitos para poder dárselos al Estado y que no te metan en la cárcel. Con lo cual, de ahí saca su valor. Claro, hay que tener en cuenta que para llegar al concepto de dinero al que hemos llegado hoy, hemos ido evolucionando. Antes, lo que ha dicho Íñigo de 1944, era el patrón oro. ¿Por qué existía el patrón oro? Porque eso impedía que el Estado se pudiese poner a imprimir como loco. Porque cada billete tiene que tener una cantidad de oro por detrás respaldado. Y no podía ser de otra manera. En ese caso, si no tienes más oro, no puedes imprimir más billetes. ¿Qué pasa? Que eso limita mucho lo que pueden hacer los políticos, el dinero que se pueden gastar. ¿Y qué hicieron? Pues lo quitaron. Otra cosa además, ¿por qué solo existe la moneda que nosotros usamos, que conocemos, que está corriente? ¿Por qué no hay otra moneda? Porque está prohibido. No te creas que ahora de repente tú puedes crear una moneda y entonces si la gente lo usa... No. Serás aplastado por el Estado brutalmente porque saben que eso lo tienen que defender a muerte. Porque es el mayor robo que pueden hacer. Que todas las transacciones sean con su moneda, que es totalmente socialista. ¿Por qué cada vez que surge una alternativa que igual es viable, por ejemplo ahora las criptomonedas, van a muerte contra ello? No estamos diciendo que las criptomonedas sean una inversión, que sean buenas, que sean malas, pero desde luego podría ser una manera de decir, oye, yo guardo y hago pagos en una cosa que tú no controlas. No lo controlas. Se le escapa de sus garras. Entonces por eso lo quieren aplastar. Y es lo que hacen. Cada vez que sale una noticia de criptomonedas, dice, no, esto no vale nada, no, las criptomonedas valen cero. La realidad es que las criptomonedas están respaldadas por lo mismo que el dinero real. Por nada. Por nada. No hay nada por detrás. Es el valor que la gente le quiera dar. Bueno, efectivamente. Entonces, pues después de retirar el patrón oro, llega un señor que se llama Keynes, que seguramente lo habremos estudiado algunos en la universidad. Es un señor, claramente, que con su defensa del Estado, raro es que no lo estudiáramos en la universidad, a diferencia de otros teóricos como Mises o Hayek. ¿Cuánto daño ha hecho? Efectivamente. Llega este señor y dice, oye, mira, esto de que no hay inflación está mal. O sea, tendríamos que incentivar a que la gente pues no ahorrara tanto dinero, ¿no? Y gastara, porque así se activa la economía. Entonces, él te dice, oye, mira, tal, porque fíjate, si ahora mismo mi teléfono móvil cuesta una cantidad y sé que mañana va a costar menos, entonces yo no voy a comprarlo hoy, me esperaré a mañana. Y si todo el mundo hace lo mismo, pues nadie gasta en la economía, no se consume, hay paro y todo es terrible. Esta es la historia que te contaba Keynes. Claro, pero si lo desmontas, vamos, no es muy difícil de desmontar. O sea, vale, imaginemos que efectivamente no hay inflación, sino que hay deflación, además. Porque, como ya veremos, la economía en sí, como se producen más bienes y servicios, si la masa monetaria, la cantidad de billetes que hay en circulación no aumentase, entonces esos billetes cada vez podrían comprar más bienes y servicios. Y, por tanto, sería la economía lo que llamamos deflación. Que es decir, oye, cada vez tus billetes valen más, a diferencia de la inflación, que es que cada vez tus billetes valen menos. Lo que se dice con la deflación es poco más que va a ser el apocalipsis al instante que ocurra eso. Eso no es así. Y de hecho, está tan repetido, incluso no es fácil verlo. Y aquí tenemos una historia de que hace unos cuantos años Íñigo y yo estuvimos discutiendo mucho tiempo, largo y tendido, meses y meses sobre el mismo tema, porque él defendía la inflación del 2%, que en su momento yo no tenía muy claro por qué, pero entendía que era un robo. O sea, esto es parte de lo que hemos explicado antes. El Estado complejiza el concepto del dinero y yo sí que es verdad que acepto que en su momento me creé a los cuentos del Estado. Comentaban que había sectores que tenían distintas inflaciones y, por tanto, para no tener que bajar salarios. Había un montón de argumentos muy buenos y muy trabajados y con fórmulas matemáticas enormes y tal. Pero sí, al final he tenido que aceptar que esto es una forma de robo. Entonces, el argumento que decía Keynes de, oye, las personas no gastarían porque sabrían que su dinero vale más mañana, eso implicaría que yo, como sé que el teléfono móvil mañana va a costar menos, no lo compro hoy, lo compro mañana. Y mañana aplico la misma lógica, con lo cual lo compro pasado. Y pasado aplico la misma lógica. Entonces pasa el tiempo y me acabo muriendo y no compro el teléfono móvil. Como vemos, no tiene ningún sentido. Con lo cual, a Keynes, una de las formas sencillas de demostrarle en esta paradoja del ahorro de desmontarle básicamente en una paradoja del ahorro, es esta. Entonces,
Vamos a entender ahora lo siguiente es, oye, ¿cómo funciona el dinero a día de hoy? ¿Vale? El dinero en sí, lo hemos dicho ya, es socialista. Es un dinero estatista y socialista. Y dices, no, Íñigo, qué exagerado, tal, hablas de que todo es socialista, todo es robo. A ver, los medios... ¿Qué es socialismo? Socialismo es propiedad estatal de los medios de producción. ¿Quién tiene la máquina para crear el dinero? ¿Quién tiene los medios de producción sobre el dinero? El Estado. Entonces, es, primero, el bien que más se intercambia en la economía y, segundo, es el bien más intervenido o de los más intervenidos de la economía. Como hemos explicado, la sociedad debería ser deflacionaria. Es decir, oye, nosotros producimos gracias a este gran modelo capitalista y, por tanto, si mantuviésemos la masa monetaria igual, esa misma masa monetaria podría comprar cada vez más bienes y servicios. Pero, sin embargo, se imprime lo suficiente no solo para compensar eso, sino para encima crear inflación por encima de ello. Y la pregunta es, oye, ¿y este dinero cómo narices se crea? ¿Cómo se mete en la economía este dinero? ¿No? Porque hablamos de la gente imagina eso, el helicóptero lanzando dinero desde arriba o una impresora. Vamos a contar los dos casos de creación de dinero. De nuevo, se van a usar palabras a lo mejor un poco técnicas, pero se explican inmediatamente. Existen dos formas de crear dinero en la economía, de manera endógena y exógena. ¿Qué significa endógena? Endógena significa dentro del mismo sistema de la economía. Y esto se produce a través de los bancos comerciales. Tú cuando vas al banco comercial, tú vas a tu BBVA, tu Santander, vas ahí y dices, oye, yo deposito mi nómina, ¿no? Entonces de repente entra la nómina. Y entonces tú cuando ves que entra la nómina, ves que entra una cantidad y la ves en tu pantalla. Pero los bancos operan con una forma que se llama reserva fraccionaria. Es decir, ellos tienen la potestad de prestar una parte de lo que tú ingresas. Bien, sin decirte, no hace falta que te lo digan, ellos prestan lo que ven conveniente. Entonces imaginemos que pues, tú has metido eso, 1.000 euros en el teléfono móvil, entonces aparecen ahí, en el teléfono móvil 1.000 euros. Entonces el banco tiene la potestad de prestar 700 de ellos, entonces coge y los presta, pero en tu teléfono móvil siguen apareciendo 1.000 euros, pero de repente en la cuenta de otra persona aparecen 700. Entonces en las dos, de repente, había dinero solo en la tuya de 1.000, pero ahora hay 1.000 en tu móvil y en el de la persona que ha recibido el dinero hay 700. Se ha creado dinero. Pero es que esos 700, la persona los gasta en algo y eso sucede lo mismo. Llega al banco y dice, oh, pues se presta un 70%, que de nuevo los porcentajes no son estos, pero es un ejemplo. Entonces, como vemos, se crea dinero de la nada por parte de los bancos comerciales. Esto es la creación endógena del dinero. Y luego, exógenamente, ¿cómo se produce esto? El Banco Central. El Banco Central entra y compra en la economía. ¿Qué compra? Pues muchas cosas. Compra un poco lo que encuentra. Compra las compras de mercado abierto, que son bonos de altísima calidad y estas cosas. Préstamos directos a los bancos. Oye, toma, banco comercial, te doy una cantidad de dinero. Y luego, lo que hemos oído alguna vez seguramente en prensa y demás, el quantitative easing. ¿Qué es esto? Es, oye, vale, sí, mira, compro cosas que sean de buena calidad, pero ya me quito la careta y compro un poco también lo que encuentre. Me compro bonos corporativos, encuentro un poco lo que pueda comprar y pum, empiezo a comprar y meter dinero a fuego en la economía. ¿Qué ocurre cuando se mete dinero en la economía? Dinero que no está respaldado por nada, es decir, dinero recién impreso, la maquinita, que lo llama Javier Milei, pues que se genera inflación. Eso es lógico y es evidente. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que a la hora de imprimir esos billetitos nuevos, no te llegan a ti, no nos llegan a nosotros. Es decir, a nosotros no nos actualizan por inflación el dinero que está en nuestra cuenta del banco, no. ¿Cómo entra ese dinero en la economía? Pues, por ejemplo, durante el COVID, ¿cómo era posible que durante el COVID, cuando el mundo se iba a acabar, los tipos de interés de España siguiesen rozando el negativo? O sea, ¿quién le dejaría dinero a España a tipos casi negativos durante lo peor de la pandemia? Es decir, que te dejo dinero y me devuelves lo mismo en 3 años. Es un suicidio, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? Pues claro, ¿quién lo hacía? El Banco Central. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Comernos la inflación que viene de eso. Nos han robado y no ha hecho falta punta de pistola. Entonces, como dice Miguel, o sea, el Banco Central de manera exógena compra en el mercado abierto los bonos de estos países y es una forma de darles dinero directamente. Y como veremos luego, el primero en gastar ese dinero es la única persona que lo gasta realmente, porque luego el dinero va perdiendo valor y entonces el último en gastarlo es quien acaba teniendo menos poder adquisitivo. Luego, los tipos de interés, es una cosa que lo oímos mucho, ¿no? Lo que lo ha mencionado Miguel, de hecho. ¿Qué son los tipos de interés? Porque me sube la hipoteca, me ha subido el tipo de interés, tal. ¿Cómo se fija un tipo de interés? De manera muy sencilla. El tipo de interés coge el Banco Central y dice, a ver, vamos a ver, quiero que haya más dinero en la economía, que se mueva más el dinero, que los bancos comerciales presten más, etcétera, o que quiero que se cree menos dinero en la economía, que los bancos comerciales presten menos, etcétera. ¿Cómo lo hace? Pues dice, mira, bancos comerciales, si vosotros, como yo puedo creer dinero infinito, me da igual y lo puedo hacer. Si vosotros queréis que os dé, imaginemos que el tipo de interés lo marca el 3%. Un 3%, vosotros me dais el dinero a mí, lo guardo yo y os doy un 3%. Y entonces el banco comercial dice, ah, vale,
pues cualquiera que me pida dinero, cualquiera al que yo le vaya a prestar, le voy a tener que prestar a un tipo de interés que esté por encima de ese 3%, porque no hay nada más seguro que el Banco Central. Si yo dejo dinero en el Banco Central me va a dar un 3% y ya está, no voy a tener que correr ningún riesgo. Pero si voy a dar una hipoteca, más vale que me den algo más que ese 3% que me está dando el Banco Central. Entonces, a ver, esto que hemos visto, la creación de dinero, ¿vale? El Banco Central al final es quien crea la política y quien es capaz de estimular la creación de dinero endógena por parte de los bancos comerciales y quien también es capaz de directamente con la maquinita coger y entrar en el mercado abierto y comprar bonos a fuego, etc. Entonces, esto se convierte en una estafa en tanto a qué? En tanto a que empezamos a tener inflación. Es decir, las cosas, a medida que las economías avanzan, deberían valer menos. Es decir, nuestro dinero, si se mantuviese constante, si hubiera una cantidad de oro constante, aunque hay algún matiz en esto, pero si se mantuviese el dinero constante, como hay más bienes y servicios cada vez, ese mismo dinero, como hemos explicado, podrían comprar más bienes y servicios cada vez. Pero no solamente es que se imprima lo suficiente para que esto no sea así, sino que se imprime tal que hay inflación. Es decir, tu dinero vale entre un 2, un 5% menos y ya te vas a Argentina, imagínate. Ahí vamos, te vale el dinero cada año de repente una inflación del 1000%, un escándalo. Entonces, entre un 2 y un 5, ¿qué implica esto? Para entenderlo un poco. Que una persona que haya ahorrado, por ejemplo, 100 euros en 2020, llega a 2023 y su dinero vale 84 euros. Si has ahorrado 100 euros en el 2000, llega al 2023 y tu dinero vale 60 euros. ¿Vale? Entonces, esto, de nuevo, quedaros con esta idea porque luego la vamos a seguir explicando. Y luego, hay otro punto interesante, que es que la inflación en sí se mide con el IPC. Y como veis, entramos con conceptos que se están empezando a embarrar y a complejizar porque, de nuevo, el Estado cuando crea estas estructuras las hace complicadas para que no se entiendan. El IPC, ¿qué significa? Es, oye, cogemos la cesta de la compra y vemos a ver cómo ha aumentado de precio. Pero ¿quién elige lo que hay en la cesta de la compra? Es decir, imagínate que yo normalmente voy a comprar una carne de un tipo y como esta vez está más cara porque ha subido los precios, compro de otro. Pues la que entrará en el IPC de ese año es la que he comprado. Pero realmente no se está reflejando que una de las carnes ha subido de precio. Con lo cual, los políticos eligen qué es lo que se mete en el IPC y por tanto tienen un gran control sobre las métricas de la inflación. Y la gente nota como que las cosas están encareciendo un montón y no entienden por qué. Y dice, joder, pero el IPC es alto, pero no es un escándalo. Ya claro, porque el político elige qué mete en el IPC. La única forma, a mí se explicaba, de calcular cuál es la inflación es el incremento de la base monetaria, es decir, sobre todos los billetes y monedas que hay en circulación en la economía y los depósitos, cuánto han aumentado. Y durante la pandemia, 2 de cada 3 dólares que hay ahora en circulación se imprimieron, se crearon durante la pandemia. Qué locura. Y claro, entonces luego hablamos de inflaciones del 10, del 11... 2 de cada 3. 2 de cada 3. Esa es la cifra con la que tenemos que quedarnos. La cantidad de masa monetaria que se creó. Y como siempre, el político es el primero en gastar, es el primero en ir al mercado y comprar. Y de repente, después de un tiempo, los salarios empiezan a subir. Pero claro, si los salarios empiezan a subir, la gente se siente más rica, pero no es así. La gente es igual de rica, solo que ahora pues tributa en un rango superior de impuestos. De repente, ¡pam!, empieza a pagar. ¿Te ha vuelto súper rico de repente? No, simplemente ha habido inflación. Una cuestión curiosa que es, en la lógica de todo el mundo, a la hora de hacer un intercambio, entiende que si yo, por ejemplo, imagínate, voy a trabajar ahora 10 horas y te voy a cambiar ese trabajo de 10 horas por trabajo en el futuro. En el futuro, obviamente, como no sé lo que pasará según llegue el tiempo, no me vas a tener que dar 10 horas, vas a tener que dar 15, 20, más horas de trabajo, ¿no? O sea, es decir, si yo hoy trabajo para ti durante 10 horas, un trabajo normal, para yo devolvértelo en 20 años... pues tendré que trabajar más tiempo, porque sabe Dios lo que habrá pasado en 20 años, que igual ese trabajo nunca llega. Si tú ese trabajo lo cambias por dinero, imagínate, yo trabajo por 10 euros la hora, trabajo 10 horas. Entonces tengo 100 euros ahora. ¿Cómo se explica que ahora pasen 20 años y ese dinero que yo tenía ahora me compre menos trabajo? Es que es antinatura. La inflación es un concepto que nos han metido a piñón hasta que nos parezca normal, pero salvo para el dinero, para cualquier otra cosa, no nos valdría. Y es súper fácil de ver. Sí, bueno, ya no entramos en las decisiones arbitrarias estatales de que no puedes gastar más de 1.000 euros en efectivo porque instantáneamente se te imputa la terrible inmoralidad. Vamos, si ahora mismo, es que es curioso porque el Estado te lo mete en la cabeza, ¿no? O sea, si ahora mismo yo digo, esta persona ha gastado más de 1.000 euros en efectivo, yo instantáneamente pienso que está haciendo algo ilegal e inmoral, está comprando... droga o algo así. Instantáneamente te hacen pensar eso. Es una cosa ilegal. Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Esta es la gran pregunta. Oye, ¿cuál sería la alternativa liberal a que el dinero fuera estatal, a que el dinero fuera socialista como es ahora? Pues a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo.
Supongamos que ahora mismo la comida te la diera el Estado. Tú vas y dices, oye, todos los días el Estado reparte comida en estos puntos, tienes que ir a por ella, cogerla y traerla a casa. Si alguna persona, imaginemos esta sociedad de verdad, si alguna persona en ese escenario sugiriese que el Estado no debería proveer la comida y que debería ser el sector privado y los individuos libremente quienes proveyesen la comida, le correrían a collejas. No, ya te digo yo lo que pasaría. Se va a morir la gente en la calle, los ricos comprarían todas las tierras y entonces no habría nada de comida, entonces comprarían todas las tiendas de comida para que nada saliese al mercado, entonces no moriríamos todos de hambre. Eso es lo que pasaría, porque es exactamente lo que se dice con temas como la vivienda, con temas como la educación, con temas como la sanidad. Efectivamente. Entonces, claro, en ese momento, pues tú le tirarías todos esos argumentos a la persona y la persona, yo creo, vamos, sería imposible de manera centralizada una única persona capaz de explicarte cómo sería la gran estructura alimenticia en la que vivimos a día de hoy. Pues que tenemos supermercados, tenemos comida cara, tenemos comida barata, tenemos restaurantes, tenemos pedidos a domicilio, podemos cocinar nosotros nuestra propia comida, Hay miles de opciones a la hora de elegir lo que comer o lo que no comer. Y si obviamente lo prohibiera el Estado, esto sería imposible que una sola persona lo pensase. Con lo cual nosotros también desde la humildad decimos que no sabemos cómo podría llegar a ser el dinero de forma privada. Tenemos una serie de ideas, el dinero históricamente cómo ha funcionado, con oro como respaldo, las criptomonedas. A día de hoy incluso las propias empresas tienen bonos corporativos como Coca-Cola, etcétera, que cotizan casi como si fuera dinero. O sea, tienen muy poquito riesgo y la gente se las intercambia en el mercado. No lo sabemos, o sea, no sabemos cómo sería. Lo único que sabemos es que como existe una necesidad, históricamente ha existido y se ha resuelto, se resolvería, pero a lo mejor a día de hoy se resolvería de una forma diferente a lo que se resolvía hace 100 años. Pero lo que tenemos 100% claro es que el mercado lo podría proveer de manera descentralizada porque ya lo ha hecho históricamente y mucho mejor de lo que lo ha hecho con la historia. El mercado lo podría proveer principalmente porque si no, los estados no tendrían tanto miedo de que según sale una mínima alternativa, ya van al cuello de esa alternativa. O sea, la aplastan. O sea, es lo que he dicho antes. Es ilegal. O sea, las alternativas no es que digas, no surge porque... No. Es que es ilegal. Es que, si imagínate tuviéramos una comunidad y decidiésemos empezar a hacer intercambios en una moneda distinta, que no es la del Estado, que nos hubiésemos inventado y que para nosotros vale, a la cárcel. A la cárcel. Es que es así. Es que no es una opción. Entonces, claro, estamos tan centralizados, y esto, el dinero, la historia, es un puro socialismo, que claro, pasar de esto a algo liberal no es que sea difícil. De hecho, si se liberalizase probablemente sería bastante rápido. Pero es complicado de imaginar, como dice Íñigo. Sí. Entonces, para concluir este capítulo del dinero. Históricamente el ahorro siempre ha sido una virtud. Desde pequeño nos enseñan con cuentos que la hormiga que ahorra para cuando llega el invierno, como una virtud, como trabajar duro, ahorrar, prosperar, las clases medias a través del ahorro van a conseguir mejorar, etc. Y esta era la filosofía de nuestros abuelos, incluso hasta cierto punto, reitero, porque últimamente ya no soy así, pero hasta cierto punto de nuestros padres. ¿Pero qué sucede ahora? Que, como hemos visto, ahorrar es un grave error. Las clases medias se les estafa. Los ricos saben protegerse, pero las clases medias, que normalmente ahorran en el banco, cada año van perdiendo poder adquisitivo. Y como decíamos, el primero en gastarlo es quien tiene más poder adquisitivo. El político, que es el primero en gastarlo, tiene todo el poder adquisitivo del mundo, pero de las últimas personas en gastarlo, que son las clases medias, las clases trabajadoras, que lo ahorran y lo gastan en el futuro lejano, pierden muchísimo dinero y se les roba a ellos. Entonces, en el próximo capítulo queremos explicaros también cómo, lamentablemente, como existe este sistema en el cual el dinero es socialista y que te roban cada año con la inflación, cómo podemos hacer para protegernos de este robo. Cómo podemos invertir ese dinero, porque ahora mismo estamos invirtiendo igual, solo que en el papel del político, cómo podemos invertir para protegernos de que el Estado nos robe con su inflación. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo.